En la universidad yo experimenté una cosa parecida estudiando economía e historia. Era demasiado economista para ser científica social o humanista o historiadora y demasiado hippie pues para ser economista. Y después de ser porque ese choque transversal no es solo como un choque en el capital cultural, como en el aprendizaje, como en el saber, sino también es un choque social, porque me imagino que usted ha navegado por muchas clases sociales. Sí. ¿Qué puede entender uno de la sociedad colombiana? Porque estos seres transversales realmente son poquitos. Sí, es muy poquito, son muy poquitos. Y tener la oportunidad de verlo todo. Y yo, por ejemplo, creo que yo no lo he visto todo, pero he visto más rangos de lo que el colombiano promedio ve. En general, yo creo que ese es el gran drama de la sociedad colombiana, y es que no hay suficientes espacios en donde uno vea gente diferente a uno en términos de raza, en términos de clase social, en términos de incluso diversidad cultural, ¿no? Como, no sé, hay muy poco cruce, ¿no? Uno no se expone al otro, nunca. Entonces sí me considero privilegiada en haberme podido exponer al otro, pero eso sería uno de mis grandes hallazgos, es la gente vive en su burbuja y no es la burbuja de las redes sociales, no es nada de eso, es burbuja social, muy, muy burbuja, y realmente lo que más me ha impresionado de haber podido hacer algo de lo transversal es cómo no hay ni siquiera duda de que lo que uno ve no es, ¿cierto? Porque puede que uno crezca en una burbuja, pero sepa que existe, que esto es una burbuja. No hay, en Colombia hay mucha gente que cree que la burbuja en la que vive es como es. Eso es la realidad, eso es la verdad, ¿cierto? Y lo demás no existe. Que la aldea, ¿no? Que el mundo es la aldea. Total. Sí, y yo creo que eso es lo que nos hace tan, pues, vulnerables a la polarización. O sea, la polarización es un tema global, ¿no? Pero nosotros somos particularmente vulnerables porque estamos convencidos que la gente con la que hablamos es la gente que existe en Colombia. Hablando un poquito de eso, porque esto para los que somos hijos de gente de izquierda y formamos en un hogar así, es un choque bien particular porque pareciera como que ocurre una utopía de una generación anterior a la nuestra, y uno a veces lo ve como una pesadilla. Sí, total, me identifico 100%. ¿Cómo es verlo? ¿Cómo es Sí. Sí, exacto. Yo creo que los padres están haciendo el mejor esfuerzo para que uno sea la mejor versión y corrija los errores que ellos sienten que cometieron en el pasado, y uno dice, no, esto es un lugar dislocado en el que no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me identifico con la frustración, y yo creo que la forma en la que yo salí de eso, pues sí creo que fue estudiando, o sea, como tratando de teorizar eso. Entonces, pues visto que habitarlo es un lugar difícil y siempre está lleno de contradicciones, ¿no? Si uno quisiera ser totalmente consistente con sus ideas en la forma en la que vive, pues no vive en el capitalismo y no se puede, ¿cierto? Vivimos en el capitalismo. O sea, hay como cosas que son imposibles de revertir. Ahí viene todo ese debate banal sobre si un izquierdoso puede tener zapatos Ferragamo como Petro o no, si puede mandar a sus hijos al colegio francés privado o no, todas esas cosas que son una ridiculez, ¿no? Como si uno tuviera que vivir, y entonces los ricos solo pueden ser de derecha y los pobres solo pueden ser de izquierda, es absurdo, ¿no? Entonces, en lugar de irme por el lado de ser totalmente consistente con mis ideales, es más cuestionar mis ideales teóricamente. Y yo creo que de ahí mi búsqueda académica de tratar de entender las sociedades de diferentes puntos. O sea, yo he sido muy ecléctica, ¿cierto? Estudié economía, pero luego estudié historia, luego quise hacer desarrollo, luego hice sociología. Creo que todo eso es tratando de entender más por qué nos pasa lo que nos pasa que tratar de corregir. Porque estudió una después de la otra. Yo estaba viendo su hoja de vida y estudió primero economía, luego historia. Estudió historia, hizo un pregrado de 10 años. Sí, no, es que hice, sí, bueno, eso es porque hice economía e historia al mismo tiempo, pero me gradué primero de economía. Y una de las verdaderas cosas de la economía es que la economía y el derecho son las disciplinas reinas en Colombia. Entonces usted se gradúa de economía, o en mi época, ahora creo que de pronto no es tanto así, pero en mi época uno se graduaba de economía y le salía trabajo, bueno, y de economía en los Andes, ¿no? Vergonzosamente a veces digo, los Andes.
le salía trabajo rápido y eso fue lo que pasó, que me faltaba como la tesis de historia, pero ya tenía trabajo y entonces haciendo la tesis me demoré el otro tiempo. Sí, sí, total. Pero luego lo demás sí fue consecutivo porque en cada cosa pensaba que esto era la solución. Pero tengo que decir que sí encontré una cama muy buena en la sociología. O sea, la sociología es la disciplina que me ha permitido la versatilidad que ninguna de las otras me permitió. Ni, por ejemplo, yo estudié una cosa que en teoría era interdisciplinaria. En la maestría, yo pensé que yo quería ser burócrata. Y por eso creo que es mi fascinación con los burócratas, porque sociológicamente estudio los burócratas. Pero yo creía que iba a ser burócrata y creía que lo que yo quería era contribuir al desarrollo de Colombia, ¿no? Y ese campo yo decidí estudiarlo interdisciplinariamente, o sea, era geógrafos, economistas, historiadores, politólogos, de todo. Pero ese campo es súper frustrante en que es tan diverso que usted no sabe qué hacer. sí, y como que coge todo y no coge nada. Entonces ahí también me sentí frustrada en un punto y también me sentí frustrada con la burocracia, tengo que decir. O sea, el ejercicio del Estado es, o sea, ser habitante del Estado es un lugar muy difícil, me parece. O sea, creo que es muy valioso, que lo tenemos muy subvalorado, pero habitar el Estado es algo difícil. Y entonces al final en la academia, con una pata siempre en la política pública, yo siempre he hecho cosas, pues tratado de hacer cosas de política pública mientras estoy en la academia, pero la academia es un lugar en el que le deja a uno el tiempo para pensar y la sociología es una disciplina que obvio yo trato de enseñarle a mis estudiantes eso, pero también de publicitarle al resto. Creo que la sociología es una disciplina ecuménica, es una disciplina que le permite a uno ser libre, que uno puede coger cualquier método, que puede coger cualquier campo, que puede ser muy teórico, pero también puede ser muy empírico, o sea, le da a uno mucho juego y me siento cómoda ahí, pues porque un día soy pues una socióloga un poco más cercana a la economía, pero otro día soy una socióloga más, ¿no? Como sí, subjetiva y Foucauldiana, ¿no? Que le gusta como lo simbólico. Sí, hago como mucha variedad y no se ve mal, ¿no? Bueno, yo decía que la sociología era un deporte de contacto. Sí, sí. Y en ese contacto, ¿usted qué cree que son los rasgos fundamentales? Un rasgo fundamental de esta sociedad que lo define, aparte de esa desigualdad tan chocante que lo aparta uno del otro, ¿no? ¿Qué más puede ser fundamental para entender? Pues yo he sido súper resistente. Cuando yo hice el doctorado, una de las cosas que más odiaba de la gente que es latinoamericana y que hace el doctorado en otras partes, ¿cierto? Que va a Europa o que va a Estados Unidos a estudiar, es que todos nos volvemos expertos en lo que, digamos, de lo que la sociedad de uno es el ejemplo de, ¿cierto? Entonces, los argentinos estudian corrupción, los colombianos que estudiamos narcotráfico y conflicto armado. Entonces, yo odiaba esa vaina, ¿cierto? Porque creo que eso sí, pero además es como encasillante de la razón, y como que si ya tuviéramos la explicación de por qué una sociedad falla, ¿cierto? Entonces, en teoría, nuestra historia es una historia de conflicto armado y es una historia de narcotráfico y lo demás vale huevo, ¿no? Yo estudié, por ejemplo, de ahí decidí estudiar burócratas que hacen políticas de medicamentos, ¿no? Globales en Colombia. Pues, obvio, sobra decirles que mis profesores dijeron como, ¿qué? No, es como una cosa que uno no estudia ahí, es como una vaina de medio sociología de la ciencia, combinada como con sociología política, eso pues me costó, pues sí, y burocracia Weber, exacto, me costó trabajo vender que eso podía ser un proyecto, pero creo que lo hice en tratando de no decir... Ese es el rasgo fundamental de mi sociedad. Exacto, por eso falló. Y en esa pregunta sobre el contacto, pues cuando usted me lo preguntó inmediatamente, mi cosa iba a decir la violencia, ¿cierto? O pues la violencia, sí, el conflicto, la violencia política. Y en realidad yo sí creo que lo hemos súper sobrevalorado en la sociedad colombiana y, por ejemplo, conectando con la pregunta sobre el derecho a morir dignamente o el derecho a la salud, uno podría contar la historia de Colombia más por ese lado, ¿cierto? Hemos sido
un país absolutamente pionero en soñarnos la Suiza de América Latina, ¿cierto? Y siempre lo hemos hablado como una paradoja, ¿cierto? Que tenemos instituciones sólidas y que tenemos todos estos derechos y no sé qué, y que eso se contradice con la escasa y precaria presencia del Estado en los territorios y la violencia y no sé qué. Y yo creo que eso no es una paradoja, es como son dos caras de la misma moneda y que pues para mí el contacto sería más por ese lado, es como esas dos cosas son lo mismo. Y si uno no entiende a Colombia como que esas dos cosas conviven y no son opuestas y no son una paradoja, sino una alimenta a la otra y la otra alimenta a la una, pues creo que no entendemos esta sociedad. Cuando tú sabes que eso me acordó, hay un debate que es como noventero en la ciencia política, que es el debate del patriotismo republicano. Entonces, uno siempre se imagina la nación en la historia como la comunidad imaginada, ¿no? Siempre le sale a uno el concepto, decían los alemanes, si miramos para atrás, o miramos a los nazis, o miramos a los nazis. Sí. Entonces les tocaba imaginarse a futuro, y un poquito ese fue el imaginario de la Constitución del pasado, de ese ciclo cultural que abre en los 90 en Colombia, que es, nos toca unirnos en vocación del futuro, porque si miramos hacia el pasado, no. el Frente Nacional, guerra, nos matamos. La guerra de los 1000 días, ojalá solo el Frente Nacional, pues para atrás lo que quiera. Entonces, es un poquito de eso, bueno, como nosotros siempre nos hemos mirado que podemos llegar a algún acuerdo de un futuro, pero como si la recua del pasado siempre nos estuviera jalando la pata al mismo tiempo. Total. Y yo creo que las ciencias sociales ahí han jugado un rol muy protagónico, que yo creo que es deseable, pero a la vez ha sido duro, ¿cierto? Porque nosotros, o sea, yo siempre le digo a mis estudiantes en qué lugar del mundo uno crea una subdisciplina dentro de las ciencias sociales para estudiar un fenómeno concreto de su sociedad, ¿cierto? Entonces nosotros creamos la violentología, ¿qué es eso? ¿Cierto? Es como un montón de gente obsesionada con un aspecto de la sociedad que yo sí creo que es determinante, pero creo que esa centralidad de la violencia es como crea la misma realidad de la violencia, o sea, como de su propia centralidad. Y creo que por eso el pasado es tan contestatario, porque al final tenemos debates profundos sobre de qué se trató esa violencia, ¿no? Y está difícil pensar, por eso todavía hoy, o sea, cada proceso de paz creemos que ya listo. Ahora sí este es el proceso de paz. Y no, nunca es el último proceso de paz y luego simplemente otra marca de paz, ¿cierto? Entonces ahora es la paz total, ¿no? Pero es como nuestra obsesión con la violencia, que incluso los gobiernos que quieren plantear otra cosa terminan en la paz, en algún tipo de paz. Total. Yo no sé quién para hablar, porque yo, es que, o sea, lo poquito que tengo publicado, lo tengo publicado ahí, trabajé con María Aguilera, trabajé con Eduardo Pizarro, sí, etcétera. Que es un gran linaje. Sí, ese es mi linaje, Sí. en ese terreno, pero, o sea, aproximándome como usted lo hacía, hay una cosa fundamental que también se ha convertido en un lugar de refugio para que los que militamos alguna vez. Total. Es como si nos estuviéramos haciendo un psicoanálisis muy prolongado el tiempo también. Total. Y por ejemplo, incluso la literatura de movimientos sociales, a mí me impresiona, o sea, la sociología es un lugar muy rico para estudiar los movimientos sociales, pero en Colombia hemos hecho mucho estudio de unos movimientos sociales muy clásicos y hay muy poco, cada vez más, y ahí tengo que hacerle incluso reconocimiento y cuña a muchos de mis estudiantes, ¿no? Que estudian otros movimientos sociales, pero tenemos una obsesión con los movimientos sociales que están asociados, ¿no? Como con la movilización más clásica y no una cantidad emergente de movimientos sociales. Ahora hay un montón de literatura que está emergiendo sobre las protestas recientes, justamente porque creo que ya no las podemos leer en la clave de todo lo que las solíamos leer en el pasado. La clásica es la toma del poder. Exacto, y ahora que no puede existir. O sea, parece una protesta existencial. Pues existir al derecho a existir, sí, el derecho a tener derechos, sí, puro más básico, tanto más básico. Sí, más básico y más complejo al tiempo de tratar. Total. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata
o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.